Saludos, muy buenas tardes. En esta jornada calurosa de jueves, volvemos a Frontera Abierta con un programa que va a estar dedicado otra vez a un país que recurrentemente hemos analizado y, bueno, nuestro favorito, Marruecos. Vamos a hablar durante la próxima hora de esta obra que les voy a mostrar en la pantalla, en cámara, que es Mashi Muskil, Aproximaciones al destino magrebí. Espero que se vea bien, que a veces las cámaras de estos aparatos diabólicos, de estos ordenadores, nos las muestran al revés y no tenemos la visión correcta de la autora Analía Iglesias, que es curadora artística, es escritora, es gestora cultural y periodista, colega, que la tenemos al otro lado de la pantalla en Madrid y a la que le agradecemos su presencia hoy. Hola, muchas gracias, encantada. Gracias a Analía. Debajo de la pantalla me aparece Said Mesari, nuestro querido amigo, uno de los más importantes artistas marroquíes de hoy, de todos los tiempos, que va a acompañarnos evocando su Marruecos, que es un Marruecos también que está muy vinculado al de Analía. Vamos a disfrutar también de algunas de sus creaciones que, si no nos falla la tecnología y podamos utilizar este programa Zoom, este programa de conferencias, vamos a disfrutar durante la próxima hora también de sus creaciones. Said, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Frontera Abierta. Hola, muchas gracias a vosotros también por esta gran iniciativa. Bueno, pues vamos a ir al grano a hablar de esta obra tan interesante, tan sugerente, que se lee de un tirón, que nos transporta a Marruecos, que como dice la autora es una aproximación al destino magrebí. Formalmente es un texto, como hablábamos hace un rato, Analía nos decía, que es un texto híbrido entre, bueno, destila lirismo, es una obra escrita en prosa poética, pero también, obviamente, Analía es periodista y combina el registro narrativo, el de la crónica periodística, con la prosa poética para abordar los temas distintos que van apareciendo en el tema, empezando por ese Mashimuskil, que es una metáfora, es una expresión que significa, podríamos decir, es ahí sin problema, ¿no? No hay problema al castellano, y que es mucho más que una expresión habitual en el habla de los marroquíes. Vamos a abordar esto en profundidad porque, como digo, es el hilo conductor de la obra. Analía, te quiero preguntar, porque hablábamos que pasaste 4 años en la ciudad de Rabat, eras periodista y colaboradora, entre otros, del diario El País, y parte de tu vida profesional ha estado relacionada no solo por la ciudad de Rabat, sino con otras ciudades, Casablanca, Marrakech. Lo tuyo fue una inmersión en la vida cultural de la vida marroquí, y quiero que nos comentes, nos expliques cómo llegas a Marruecos, por qué te decides quedar 4 años en el país, qué te vincula a tu biografía. Cuéntanos tu biografía marroquí. No había nada aparentemente a priori, nada que me vinculara especialmente, simplemente la gran curiosidad como argentina emigrante, inmigrante en España desde hace 22 años. Cuando llegué a España yo no conocía la palabra Magreb. Parece increíble, pero en Sudamérica no conocíamos la palabra Magreb. Por lo cual para mí fue una necesidad de conocer. Luego que había mucho estigma con la población marroquí, que en ese momento era la primera minoría, la primera minoría extranjera en España a principios de los 2000, y yo no entendía bien por qué había esa estigmatización de los ciudadanos marroquíes, y lo que me produjo fue, un poco a contracorriente, fue quiero conocerlos. Entonces, pues, si aquí se habla muy mal de los marroquíes, porque eras como así una cosa general, yo quiero saber qué es eso. Y así empecé a ir, simplemente a ir, como una turista, y bueno, me encontré con cosas que me evocaban cosas de mi propio país, ¿no? De mi propio país, quiero decir, al margen de los centros, mi propio país marginal en el mundo. Este un poco menos marginal porque sigue estando en el norte, pero siendo que estaba tan cerca de España, era como un sur, por lo cual me empecé a enamorar de ese país, y empecé a hacer, digamos, a prestarle mucha atención como yo venía del periodismo cultural, toda mi vida he hecho periodismo cultural,
empecé a prestarle mucha atención al arte marroquí, al cine especialmente, a las artes plásticas. Por eso también he querido que estuviera Said aquí, porque me parece que su obra es impresionantemente elocuente y muy interesante. Y bueno, y a la música, y empecé a conocer su música, y entonces empecé a participar de círculos artísticos, si se quieren, o más bien que artísticos así, de círculos marroquíes que donde aquí en España donde se empezaba, donde se daban a conocer cineastas y entonces ya empecé a viajar con más objetivos que eran ir a cubrir festivales de cine, por ejemplo. Y cuando empecé a cubrir festivales de cine y a conocer un poco más sus costumbres, yo siempre conocí el mundo a través del cine, soy muy cinera. Entonces, más me dieron ganas, bueno, y en un momento dije, no tengo nada que perder y me estaba un poco aburrida de España y me crucé el estrecho y me fui sin ticket de vuelta y no sabía muy bien a qué, ¿eh? Fui a vivir un tiempo, a hacer una... Yo siempre creo que la manera de conocer los países es hacer una inmersión, ¿no? En ellos. No, no creo en los viajes de turistas ni de viajeros. Es decir, para mí hacer una inmersión era ir a tocar puertas para conseguir un trabajo, para ganarme la vida, vivir, buscarme una casa para alquilar, vivir entre vecinos en una sociedad musulmana, es decir, hacer lo que hace cualquier ciudadano en cualquier sociedad, sin ser un viajero bohemio ni... Porque por ahí escucho, el otro día escuché una charla que tú tenías con alguien que decían, bueno, no, porque para vivir como extranjero en un país otro, digamos, hay que ser un expat rico. Yo nunca lo he sido, ¿eh? Yo siempre me he mudado de países y he vivido en varios países siendo una emigrante, a pesar de que no lo parezco. Siempre he sido un emigrante, o sea, siempre llego a un lugar y a ver, bueno, de qué me puedo ganar la vida, quiénes van a ser mis vecinos, qué barrio me gusta más. Y así igual llegué a Marruecos. O sea que no creo mucho ni en la bohemia, ni en... Tampoco me gustan los libros de la bohemia, digamos. Por eso, bueno, pero ya no voy a seguir hablando mucho. No, Digo, no, por eso está muy descreo un interesante. poco, no, descreo un poco de toda esta entronización y esta idealización del Tánger internacional, bueno, porque no hacemos más que seguir regodeándonos en la blanquitud de la bohemia colonial, ¿no? Que no deja de ser colonial, que a mí me fascina Bowles y me fascina Kerouac, pero ellos llegaron a vivir a Tánger entre extranjeros, entre norteamericanos, y entonces quiero decir que nunca se separaron de esa sociedad en la que vivían. O sea, hicieron una micro burbuja norteamericana, beatnik, en Tánger, que está muy bien y dio muy buenas obras. También los marroquíes tienen algunas muy malas experiencias con respecto a algunos de los integrantes de esa bohemia, pero quiero decir que tampoco me gusta la bohemia, es decir, que yo iba ya con un montón de cosas que no quería hacer a Marruecos, digamos. Yo no quería hacer una bohemia, aunque sí me gustaba el cielo, sí estaba fascinada por el cielo protector de Bertolucci, estaba fascinada por la prosa de Bowles, eh, pero yo no creía que la experiencia mía iba a ser, y menos como mujer sola, como la de un hombre del primer mundo en los años 30. Por lo cual fui bastante abierta a lo que sucediera. Bueno, ya he hablado mucho. Muy interesante porque yo creo que tenemos que tomamos la palabra ahora. Yo creo que se impone en algún momento, antes o después en Frontera Abierta, que hagamos un programa de por qué estamos hartos del Tánger internacional y por qué estamos hartos de los mitos, porque yo creo que el contracoloquio se va imponiendo porque son muchos los que el otro día también con Mireia Estrada, con la escritora, que después hablaremos de algunos paralelismos, también una mujer occidental, vamos a decirlo así, si nos permiten las categorías en Marruecos, con este Maximum Skill que vamos a seguir abordando. Veía en un momento, Sai, que querías tomar la palabra, querías responder a una de las cosas que decías. Aquí nos podemos interrumpir, no hay que estar, esto no es una clase que tenemos que marcar el pido la palabra, como si estuviéramos en un café en la calle Patrice Lumumba o en la Place Petri o en Mohamed V. No, no, qué va. Que estaba muy concentrado en lo que estaba comentando ella. Y además lo que me ha gustado mucho en la portada
es un libro que pone Maki Mushkil, significa que no hay problema, y luego dice aproximación a un destino marroquí. Es decir, ha dicho una aproximación, y una aproximación es muy interesante, aunque ella ha vivido ahí 4 años. Y ya no ha dicho que ya conozco Marruecos, ha hecho todos estos 4 años, ha hecho una aproximación para entrar en una vida de un país como Marruecos, porque simplemente parece que es fácil hablar sobre 4 años, pero no, es muy difícil, porque también es mucha convivencia y tal. Y ha hecho una aproximación, esta aproximación me ha gustado. Es decir, y Maquis Musqué también me ha atraído mucho como palabra, ¿no? Porque es muy popular y es muy característico de nuestra cultura, ¿no? Cultura dentro de la memoria popular o la moderna. Que el marroquí siempre no te dice el no, ella lo pone en el libro, ¿no? Lo pone en mayúsculas, dice todo lo que quiero hacer esto, no hay problema. Entonces, esto es una entrada de que hay soluciones, es decir, que es una invitación, ¿no? Entonces, Los nada, síes que son noes, como dice ella también en el libro, los síes que acaban siendo noes, que yo creo que efectivamente es mucho más que una frase, es una filosofía y creo que está muy acertado. Perdona, Analía, ¿que quieres decir algo? Marruecos, Leo, Marruecos puede ser una bienvenida, Marhaban. La primera puerta está entreabierta, pero para la segunda hace falta llave. Luego vendrán sus miles de circunstancias. Y entonces es cuando todo, absolutamente toda búsqueda culmina en Mashi Mushkil o en su versión extendida, Makensh Mushkil. No problema, ningún problema, no hay drama, todo bien. Nadie te dirá la no, pero muchísimos síes son noes. Hay que aprender a adivinarlos. De la misma manera, ningún Mashimushkil trazará una línea recta hacia resultado alguno. Pero no pasa nada. Antes o después las cosas se arreglarán. Alguien dijo que la frustración en África se llama capacidad de adaptación o tirarse al mar. Un día vi un taxi empujado por sus pasajeros. Mashimushkil. No puedo venir mañana. Mashimushkil. Todavía no he orientado la antena. Mashimushkil. Bueno, la idea del Machimovsky, la verdad es que me la dio otra extranjera que tampoco es una expat en Bohemia, que trabajaba en Teatro de los Oprimidos allí, y me dijo, porque me reuní con ella apenas llegué, porque ella estaba haciendo un trabajo muy interesante con mujeres subsaharianas y haciendo teatro con mujeres subsaharianas que habían quedado atascadas a mitad de camino en Marruecos, de las que hay muchísimas, ¿no? Y esta mujer extranjera occidental, como dices tú, me dijo, este es el país del Mashimushkil. Y yo dije, claro, tiene razón, porque uno va con una lámpara rota, ¿no? Que le tiene el cable cortado a la Medina y justo llega a la zona de la Medina, ahí en la Rue de Consul, que venden los gules y los manteles, ¿no? Y las telas. Y entonces uno va con la lámpara y le dice a un vendedor de telas, mira, no sé a dónde ir que me arreglen esta lámpara. Y te dice, Machi Mushkil. Y agarra la lámpara y se va a no sé dónde y tú te quedas ahí mirando los gules y lo esperas y luego vuelve con la lámpara arreglada. Entonces, esa flexibilidad era quizá lo que yo necesitaba después de muchos años de vivir en Europa, donde todo está tan protocolizado, ¿no? Esa flexibilidad que también me recuerda a Sudamérica, a mi país de origen, que es las cosas, en Argentina decimos se pueden atar con alambre, ¿no? O pegar con cinta scotch, que es el celo, porque las cosas siguen sirviendo atadas con alambre por muchos años más. Y en Europa todo se tira. Y esta cosa del machimushkel de que cualquier bueno, que ahora también cambia un poco porque también los marroquíes pueden tener mal humor y decirte, no, acá señora no es, madama aquí no es. Pero en general tratan de ayudarte en, si no sabe bien a dónde ir, yo tengo el ferretero de la vuelta que le puedo pedir que me arregle el cable y lo hacen por ti. Entonces, esa flexibilidad, o esto, que te tomas un taxi y el taxi no arranca y te bajas a empujar. ¿Tú qué vas a pagar un servicio? O sea, ese tipo de cosas me parecieron hermosas, me parecieron muy poéticas en realidad.
Y lo de la aproximación tiene que ver un poco con eso, con que hay miles de cosas con que las puertas están bastante entrecerradas. La única que está entreabierta es la primera, y es lo que los turistas creen que conocen cuando llegan, ¿no? O todos los que hemos sido turistas alguna vez. Sí, qué amables, que esto, que lo otro, ¿ves? Y ya sabemos todo, no, no sabemos nada, porque hay muchas cosas que quedan con la puerta o cerrada totalmente y no vas a tener la llave, o entrecerradas. Por lo cual no puede dejar de ser nunca una aproximación desde el punto de vista de un otro, ¿no? Y además una aproximación que hace a lo que a uno le modifica el otro país, no lo que uno puede contar de ningún modo mentando alguna objetividad, sino desde lo de uno, desde el lugar de uno, desde las certezas de uno, ¿no? O sea, lo que a uno le, le trastoca las certezas, a eso voy. Ese Maximus Kill del señor que te intenta repararla o con toda su buena voluntad desaparece para arreglarte la lámpara, no es solo tranquilizarte porque probablemente la va a arreglar, sino para que tú seas también consciente que no es tan importante si la lámpara se arregla o no. Yo creo que también ahí está también en la parte de verdad del significado. Es como nada es tan importante ni tan definitivo, ¿verdad? Que no puede esperar el tiempo hoy, porque a lo mejor no es hoy cuando te arregla la lámpara. Digo, por seguir la metáfora de ejemplo que has puesto, ¿no? En esa Rue de Consul, en esa tienda de alfombras. Sí, Said, ¿tú cómo lo ves? ¿qué ¿Qué, piensas? qué piensas de cómo, si esto al final, como dices, Analía, desde nuestras certezas de extranjero, pero sin esas certezas o sin ese origen inevitable o lo que traemos con nosotros cuando vamos a Marruecos, ¿cómo lo percibes tú? Sí, porque el concepto de Masih Mushkil es que es un deseo de, uno tiene una oportunidad, tú le contratas para hacer una lámpara o te lleva a un sitio o tú le encargas para algo, él no quiere perder esta oportunidad. Entonces, tú le dices, ¿me haces esto? Te dices, sí, yo te lo hago. Y si tú analizas, dices, es que no tiene esta estructura, pero no hay problema, es verdad que no hay problema. Si él no lo puede hacer, es que el vecino lo va a solucionar. La cosa, al final, el problema se ha solucionado, ¿sabes? Mm. En los barrios populares era lo habitual, lo normal, ¿no? Y es así, ¿no? Al mismo tiempo a lo que me quedé entregado, yo hace tiempo he visto una película aquí en España y tal sobre unos cuatro taxistas en el mundo, en cuatro capitales del mundo, ¿no? Y relaciono el quinto taxista es de Analía. Y esto, el viaje que ella habla con el taxista, y digo, me gustaría saber más de lo que ha escrito aquí, porque cómo te has enrollado con el taxista y porque ahí has hecho un trabajo del taxista, ¿sabes? Que una mujer en un taxi y sacando información y unos conceptos, ¿no? Es decir, que para mí como era otra experiencia de taxista de la película que he visto antes, ¿no? Sí, sí, sí. A mí Analia. mira, me encanta esto que dices ahí, porque es como entrarle al mismo concepto desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y lo que dices ahí, nosotros lo vemos desde el punto de vista de, ay, no hay nada protocolizado, vienen a ayudarnos, mira qué amable, nos vienen a ayudar. Y Said lo dice, es que este señor lo que ve es una oportunidad. En, Oportunidad. en cualquier acercamiento de un cliente Sí, hay una oportunidad, no importa si claro, es mi claro. métier, ¿no? Y eso es genial también, porque es verlo desde un punto de vista muy pragmático, que Soy también lo pragmático, sí, sí. tienen y lo tienen Claro, todos los claro. comerciantes de los zocos árabes desde el inicio de los tiempos. El sentido de la oportunidad del mercado, Claro. ¿no? Porque el Querer mercado, obviar eso creo que es un error claro, también, obviarlo como todo es exacto. poético. No, 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 obviarlo Es no es así. orientalismo, es un poco, Claro. sí, 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 sí. Es genial, muy bien. Pero no, Y no siempre el final es feliz, ¿eh? no, De Narciso Busquets, ¿eh? Porque a veces le dices, hoy quiero esto y esto y esto, y dice, que Busquets. Entonces ahí está algún problema, ¿eh? no, Entonces hay que Mi saber claro. experiencia,
Said de Analia, también como Rabatí, de 6 años en Rabat también, es la de, bueno, pues que en muchos casos pues no tiene solución, no tiene ese pantalón, no va a tener la talla, pero culturalmente, Said, corrígeme, el no rotundo es, culturalmente no es aceptable, el no lo tengo ni lo voy a tener. Yo he vivido en Rusia también varios años y era lo contrario, era muy simpático, me acuerdo que me acompañaron mis padres y fuimos a por una pieza para la cortina, unos piches para colgar las argollas de la... Y me acuerdo intentar ahí en ruso, con muchas dificultades, explicar la pieza con la que la cortina tal, y me acuerdo que fue rotundo y mis padres se quedaron como que me dijo, no, punto y final, no había nada. Ya miró al vacío, al infinito, y no nos dio baza por la cara del vendedor de volver a insistir, pero un vecino de la tienda de al lado era una especie de pasaje comercial interior, diferente a Es los que de Marruecos, y era como se ha acabado ya, no hay nada que hacer. En Marruecos sería imposible que te dijeran uno rotundo. Habría muchas otras no, opciones. el rotundo está totalmente prohibido porque es de mala educación. Claro. Si él te dice que no, es que tú has venido a su tienda o a su servicio para pedirle algo, alguna solución, ¿no? Él, si él no puede hacerlo, él lo va a buscar algún día. Es Y, así, pero y él además hay no algo, puede dejarte de decirte que no. Es que no, es de mala educación. Él no puede decir que no, ¿no? Y claro, hay muchos libros que hablan sobre hay que decir no. Pero el marroquí no lo puede decir que no, así, porque es de mala educación, ¿sabes? Aunque sea Él va no a y sea intentar, frustrante, aunque es luego realmente... frustrante, es de mala educación. ¿Cómo esta señora ha venido aquí? Además, extranjera. Y yo le voy a decirle que yo no puedo hacerle lo del grifo. No, no. Si yo no puedo hacerlo, traigo a mi hijo. Si no es mi hijo, al vecino. O al final traigo a un fontanero que lo hace y punto. No hay que ir muskil. Sí, 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 sí. o esto Analia, o esto se terminará extendiendo al infinito. O sea, también creo que tiene una noción como, digamos, existencial, filosófica, mística, como quieres llamarlo, cultural, que tiene que ver con el inshallah, ojalá, ¿no? Es que siempre el no va a ser ojalá. Siempre habrá una posibilidad de que Dios quiera, efectivamente, que eso ocurra, porque algún milagro puede ocurrir en el camino. A mí sí me ha pasado de gente que te tiene, no sé, el televisor para arreglar 5 meses y siempre está por llegar la pieza de Casablanca o de Alemania o de algún lado y sí, nunca sí, va a sí, sí. llegar. Pero siempre va a llegar y siempre estamos esperando, inshallah. ¿Y cuándo puede ser, inshallah? El mes que viene, inshallah. Y entonces hay esa noción cultural de que hay que esperar, de que hay que esperar algún. Y lo del taxi que decías me gusta mucho, Said, porque es verdad, los taxistas a veces la otra opción es que te intenten convencer, no solo el taxista, cualquiera, ¿no? También creo que es muy cultural, de que sí te están dando la solución. Aunque tú sepas, y más como mujer, que esa no es la solución, un hombre marroquí va a intentar convencerte de que esa sí es la solución, o sí es el lugar. A mí me pasó con taxis que le digo, voy a tal lugar, y yo sé a qué lugar voy, pero no sé explicárselo bien. Y luego llegan a un lugar y te dicen, aquí es. No, yo sé que aquí no es, señor. Pero te dicen, sí, sí, aquí es, aquí es, aquí es. Y tú le dices, no, no es. Y sí, bueno, es imposible. A veces es imposible. Así que también hay una cosa, una pared que uno se encuentra en el espacio público con los hombres de incomprensión también, a veces. Said, Said, ¿quieres Sí, decir algo? no, aunque es así, ¿sabes? Es la posición que tiene uno y va conviviendo con ella. A mí estas cosas me gustaría que quedan, que no tienen que desaparecer, ¿no? Totalmente de acuerdo, me Es encanta. decir, porque es característico de tal, Sí, ¿no? sí, 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 absolutamente. Y es una cosa nuestra, es una identidad también, ¿no? ¿Sabes? ¿No te parece, Said, que efectivamente esto es una de las cosas que sí, obviamente, no una tentativa de aproximación literaria como la de Analía, pero en cualquier libro de viaje, blog o conversación, este tema en concreto del Mashi Mosquito, del Inshallah, como dice Analía, que están vinculados, probablemente son parte de la misma idea,
¿No te sorprende o no te sorprende que esto sea una de las primeras cosas que cuando comentamos, ¿no? En Marruecos vas, pero no te dicen no, te van a decir máximo skill, te van a responder en la tienda o tal, inshallah, que sea una de las primeras cosas que sorprenden al extranjero. El extranjero en realidad no está preparado, no es como el caso de la periodista, como Analía y tal, que es escritora y tiene ahí que quiere conocer cómo se llama, la profundidad de las cosas y tal, ¿no? Pero un turista no creo que no lo va a entender tampoco, ¿no? Porque si no vives en Marruecos y no confrontas la vida cotidiana, es muy difícil que un turista normal que puede saber estos detalles. Estos ya son detalles muy... No es del turista, estos son de las personas que han convivido con otras personas dentro de Marruecos, ¿no? Como tu caso, como caso de ella, como caso de los escritores españoles que pasan por ahí, que van buscando y tal, cosas más, que tienen más matices y más profundidad y tal. Pero un turista creo que no se entera de todo esto, ¿no? Por eso que este tipo de libros, como de Analía y tal, son como llaves que abren el conocimiento y se acercan al lector occidental a una introducción para el mundo eh, árabe o al mundo magrebí y árabe en general, ¿no? ¿Sabes? Son libros que facilitan esta entrada, es una invitación, ¿no? Digamos, ¿no? También me ha gustado mucho, ¿cómo se llama? El tema que ha dicho Analia, que habla sin complejo, dice, yo soy inmigrante. En realidad, ella lo dice como una cosa normal, pero sí, ella no, es inmigrante, es que todos los marroquíes, nosotros somos inmigrantes, no dentro, no en el occidente. Sí, Marruecos somos una mezcla de muchas razas que vienen de muchos sitios. En realidad pasa lo mismo para España, pasa como lo mismo para Francia. Es decir, la tierra es una tierra de inmigración, ¿no? Y lo que me ha encantado ahí, como se llama en la portada, ahí hay unos pájaros. No sé si los pájaros son los que inmigran, ¿ah? O es una cosa, tiene un símbolo, ¿no? Sobre la inmigración, ¿no? ¿Sabes? Que el ser humano es como los pájaros, van de un sitio a otro, ¿no? ¿Sabes? Y todos somos inmigrantes, no pertenecemos a culturas, pero esta cultura siempre ha sido, digamos, moviendo, ¿no? En la aldea global, ¿no? En mi opinión. Yo te quiero preguntar, Analía, gracias, Said, por justamente ahora que lo acaba de comentar Said, ¿por qué los pájaros y qué importancia tiene el pájaro de qué es metáfora el pájaro? Explícanos, ¿por qué optas en este dibujo de la portada y también a lo largo del libro hablas de los pájaros, de tu identificación con ellos? Bueno, una cosita antes de que, bueno, cuando antes estábamos comentando anécdotas y todo esto, a mí me encanta porque forman parte de la vida cotidiana de un extranjero que vive como un ciudadano allí, eh, y que nunca la gente es una, digamos, socialmente de la misma manera, con los mismos contornos, pero que lo que quería recalcar es que a mí no me interesan los libros de anécdotas, es decir, mi libro pretende no ser un libro de anécdotas en absoluto, porque, porque creo que un libro tiene que ser algo, un objeto más elaborado que una anécdota que uno cuenta en el bar, que luego a partir del libro estamos charlando de anécdotas que nos inspiraron ciertas cosas, pero que en mi caso, las notas que yo iba tomando de mis días allí eh, fueron muy, digamos, filtradas. Las he filtrado mucho y he pensado mucho en la palabra, y también por eso quería que estuviera aquí Said con su composición sobre la palabra palabra, ¿no? Porque creo que uno cuando uno escribe, tiene que honrar la palabra en el sentido de tratar de que la palabra diga, que la palabra diga.
exprese, ¿no? Y no solo que sea un compendio, una pila de palabras con las que los periodistas solemos escribir nuestras crónicas. De ahí el laconismo también, ¿no? Porque se trata de filtrar mucho esas notas y de pensar mucho en, en la musicalidad, en la cantidad de sílabas, en lo que dice cada palabra, ¿no? En lo que evoca. Eso bueno, lo quería poner un poco ahí primero. Y cuando hablamos del pájaro, quizá tenga que ver, el pájaro también tiene una palabra esdrújula muy fuerte. En mi caso creo que tiene que ver con, tanto con el significante pájaro como con una sensación que yo tenía de que yo no podía tocar las aves, que me daban un poco de impresión las aves. Em, y cuando leí sobre los pájaros accidentales, que suelen ser los pájaros que se desvían de un determinado grupo que va emigrando, hay pájaros que van cayendo en diferentes lugares en el medio de la ruta, ¿no? Y, y quedan y se tienen que quedar a vivir en un lugar donde han caído casualmente y no se llaman pájaro accidental esa noción, pero es una noción casi de, creo que del mundo científico, ¿eh? Es decir, un pájaro por accidente queda fuera de la ruta de su familia natural, de su clan, y cae en un lugar y hace su vida en ese lugar. Y entonces sentí que había ahí una metáfora con que yo había caído un poco sin saber cómo caía a Marruecos, caí como un pájaro occidental. Y luego que viví en el cuarto piso, en un lugar con mucho aire, como es Rabat, muy abierta, con mucho aire atlántico, y veía cómo volaban los pájaros. También yo nunca había pensado qué metáfora de qué eran, y quien eligió los pájaros para la portada fue la editora, Lara Lozada, la editora de Ediciones en el Mar, que es una persona a la que le agradezco muchísimo. Pero ahora que me lo preguntas, quizá el pájaro represente ese tirarse sin red que yo vi por primera vez viviendo en un cuarto piso, que era el último piso de un edificio, cómo se tiraban los pájaros y luego abrían las alas en el aire. Y de algún modo es esa metáfora, ¿no? De alguien que se lanza y que luego abre las alas y ya verá cómo vuela y ya verá. Quizás sea eso, ¿no? Lo del pájaro accidental. En tu caso, como digamos una metáfora de tu decisión de ir a Marruecos y de tu vida, o también la percibes en los marroquíes o en el pueblo marroquí. No lo sé, no lo había pensado. No lo había pensado porque en realidad mis reflexiones, hago reflexiones sobre la sociedad marroquí, pero a partir de lo que confronta, por lo que decía esto Said también, de la reflexión, por lo que confronta con las certezas que yo traía desde mi cultura de cristiana que es cultural, no hablo de ser practicante, sino de que cuando llegas a una sociedad musulmana eres la cristiana, por lo cual asumes una identidad que no sabías que tenías. Desde mi cultura cristiana, digamos, a partir de la sociedad musulmana, aprendí que yo era cristiana, culturalmente cristiana, porque ellos me lo dijeron. Y me dieron algunas pistas de por dónde pensar la cultura cristiana. Por ejemplo, nuestra cultura de la comprensión y todo esto. Por eso me río mucho cuando Said dice claramente, no, pero él ve una oportunidad, claro. Desde el punto de vista cristiano, nosotros tendemos a ser muy benévolos con la explicación de nuestros actos, que no quiere decir que sea esa la verdadera explicación. Quiere decir que somos muy benévolos para comprender, incluso autocomprendernos y explicar todo desde un punto de vista altruista, ¿no? Y eso tiene que ver con la cultura cristiana. Al menos hacerse un marco teórico que creemos que es de generosidad, de altruismo y de comprensión. En el mundo musulmán creo que hay un pragmatismo, que supongo, ¿eh? Estoy tratando son aproximaciones, que tiene que ver con el pragmatismo del profeta, como mucha gente, muchos practicantes del Islam me han dicho, nuestro profeta era un guerrero. El vuestro era un ser comprensivo, el nuestro era un guerrero. Pero lo dicen con mucho orgullo y a mí me parece fantástico. Es decir, que desde ese lugar del guerrero, del que se tiene que ganar cosas,
pueden entender su propia cultura y sus propias formas de ser. Y eso fue lo que a mí me llevó a reflexionar sobre nuestro, y también sobre nuestro maquillaje, ¿no? De cultura cristiana. Quiere decir que yo creo que en el fondo los seres humanos somos esencialmente iguales, pero claro que hemos aprendido con la cultura en la que nos ha hecho la matriz, ¿no? Como tú sabes, del yeso, de la escayola, hemos aprendido como a hacernos una matriz social con la que nos presentamos. Y eso creo que consiste en nuestra cultura. Y no sé si me ha alejado muchísimo de lo que me estabas preguntando. He ido No, reflexionando al aire. no, está estupendamente Voy a cerrar la explicado y ventana sí, sí, por el ruido. esperamos. Quería preguntar ¿cuándo, en qué momento, Analía, en qué momento después de tu experiencia marroquí sientes la necesidad de tener que hacer esta aproximación al destino magrebí? ¿Cuándo piensas que has madurado esas ideas, has filtrado esas anécdotas y tienes tu teoría particular en la cabeza y quieres hacer este libro? Es que el libro no es una teoría, el libro nació de notas que yo iba tomando de mi propia sorpresa, de mi propia sorpresa de mí frente a ese lugar, ¿no? De mis, por eso digo que siempre hablo de mí, pero porque a mí siempre me han parecido muy válidos la visión del extranjero en una sociedad. Por ejemplo, yo soy muy admiradora de Gombrowicz, que vivió casualmente como un pájaro occidental más de 30 años en Argentina, a donde cayó con un viaje, era un periodista. Gombrowicz es un gran dramaturgo, ahora reconocido como un gran dramaturgo, pero en el año 39 a él lo invitaron como periodistas, como a ti y a mí, a un viaje en un transatlántico que iba a Argentina, él era polaco. Un periodista polaco pobre, como somos nosotros, ¿no? Entonces dice, lo invitan a un transatlántico con Argentina, y él dice, bueno, sí, vamos. Llega a Argentina y Alemania invade Polonia. Entonces, el polaco se queda ahí estancado, es un pájaro occidental. Y él escribe un diario argentino que para mí sigue siendo un faro, que es como él nos ve a los argentinos y desde su perspectiva de un polaco que tiene que sobrevivir sin haber planeado quedarse más que unos días de viaje promocional. Y escribe algunas de sus obras más importantes por las que luego lo premiaron internacionalmente, estando en Argentina como pájaro occidental. Y es maravilloso, pero además es maravilloso porque no hace concesiones con la sociedad argentina, ni con la intelectualidad argentina. Eh, por supuesto que termina amando muchas cosas de esa sociedad en la que vive, pero que no son las mismas por las que se vanagloriaría un argentino, ¿no? No tienen nada que ver. Entonces, quizá esa búsqueda de entrar de entender cosas mías por unos márgenes diferentes, por unas entradas diferentes de pensamiento que no son las de la propia cultura, ¿no? Quizá eso era lo que me hacía escribir notas, o sea, mi sorpresa, frente a cosas Y que entraban por otros lados. al mismo tiempo veo ¿cómo se llama? Que Analía se ha ido a Marruecos porque estaba obligada. ¿Por qué? Porque había dentro de su trabajo, no, del libro y tal, hay una palabra que se repite un montón, que se llama el maktub. Ella estaba obligada de visitar a Marruecos, ella estaba obligada de vivir y convivir todos los aspectos de Marruecos durante 4 años muy tensos, porque, como decía ahí antes, no es un libro de anécdotas, sino yo lo veo que como es un libro de posiciones que cuestiona al personaje, sea como sea hombre, sea mujer, que quería saber, que tenía muchas cosas, curiosidad. Y así me gustaría que, que Analia habla sobre su maktub, sobre, con Marruecos y sobre este libro también, ¿sabes? ¿No? Y qué es la etimología del maktub, porque la palabra dice mucho, decía. Sobre un destino que de alguna manera también está relacionado con el pasado, porque lo hablábamos antes, Analía, también,
hay algo que a muchos extranjeros nos conecta, algo que vamos descubriendo, que se va descubriendo al cabo de un tiempo, en convivencia, en inmersión en la sociedad marroquí, con algunos elementos no sabemos si están inscritos en nuestro ADN, si tiene que ver simplemente con las similitudes entre la propia condición humana, no tiene que ver con un pasado común, porque en algún momento del libro también hablas de esa relación que ves entre Argentina y Marruecos, entre elementos de las dos sociedades que a pesar de la distancia, pues, y de un océano de por medio, pues las has ido descubriendo con el tiempo. ¿Dónde están esas similitudes, Analía, sobre todo? ¿Existe o no la fatalidad, la individual y la colectiva? Leo. Todo está escrito en la frente, del lado de adentro. ¿Sabemos leerlo o preferimos creer que somos los artífices de algo? ¿Es compatible la libertad individual con el maktub? Puede que se trate de ir dejando huellas nuevas dentro de los márgenes ya claramente delimitados de la senda del destino. Si algo está claro es que la libertad interior o la felicidad o Dios o como se llame esa armonía propia no comparte fronteras con las libertades individuales del mercado. Y si el maktub estuviera escrito en blanco sobre blanco, querría decir que si bien existe, resulta imposible de leer. Entonces habría algo escrito para ser descubierto, como la escultura prefigurada dentro de la piedra sin tallar, o la hoja en blanco que debe ser escrita desde la letra cero, sobre las marcas invisibles de lo ya establecido. Blanco sobre blanco, la espuma de una ola línea, limitada conciencia, de la mar como antídoto de la mentira. Bueno, perdón, leí ese pasaje porque creo que tiene mucho que ver lo de la etimología del maktub. Maktub en árabe quiere decir lo escrito, por lo cual esta idea que alguna vez me explicó algún musulmán de que podía ser que, porque también ellos discuten mucho sobre el maktub, sobre lo escrito para tu vida, digamos, la senda ya trazada, es que podía estar escrita en blanco sobre blanco, lo cual no quiere decir que tú te libras a lo que esté escrito, sino que tienes que ir descubriendo lo que está escrito para ti. Por lo cual me ha encantado la idea muy inteligente. Creo que los marroquíes son muy pícaros y muy listos también y tienen esas maneras de entrarle a las cosas de un modo muy creativo y muy marginal, digo, por los márgenes, que me encanta, que me fascina siempre. Y lo que decía Said me dio mucha risa, pero es verdad, no era un pájaro occidental, en realidad, él me lo está discutiendo, era mi maktub, lo fui leyendo, de algún modo supongo que lo fui descifrando con los dedos, fui descifrando, o lo fui descifrando del lado de adentro de la mente. No lo sé, estoy bromeando porque no sé si existe o no existe el destino. Lo que ahora sé es que me lo pregunto y que tiendo a creer que hay gran parte de cosas escritas que sí vamos descifrando de a poco. Y que quiero que pongas ahí de esta imagen que estabas poniendo la palabra, justamente la palabra kalima, kalima, que es la palabra palabra, como Said trabaja mucho blanco sobre blanco, por eso también me encantó que en esta cita estuviera Said, que el blanco sobre blanco de Said lo suele hacer en papel y en él dibuja cosas, traza cosas, escribe palabras que que deben leerse por su relieve, por las sombras del relieve. Muéstranos, por favor, tus relieves. Le paso alguna. A ver, ahora sí, compartir. Pues como esto es una monografía que estoy desarrollando últimamente sobre la palabra, en buen sentido de la palabra, que ahí está escrito palabra, word o mot en francés. Entonces la palabra yo creo que está relacionado con Messi Muskil, porque si el personaje o cualquier persona te da la palabra siempre en la cultura popular siempre ha tenido mucha fuerza.
La palabra es la palabra es el contrato, la palabra tenía, tenía mucha fuerza. Si uno te da la palabra para hacerte repararte el pantalón, es que el pantalón se va a reparar, porque ha dado la palabra. Por eso, que antes de todo, te dice, Maki Mushkil, y ya está, ¿sabes? Entonces, esto es para volver a la epistemología. Pero me gusta también la de, ¿cómo se llama? A ver, te lo digo aquí. Como Analía ha vivido en Rabat, ah, 4 años y tal, nos puede comentar otras etimologías. Además ha vivido en la, ¿cómo se llama? Cerca del el mercado de las flores, se llama Marché de Flor, de Place Petri. Entonces, me gustaría que habla también de las palabras como que aparecen ahí en el libro, y son claves que son muy interesantes de saber de qué va, como Boregrag, Sherifa, Taftán, Darija, el Baraka, son muchas palabras que uno se va enriqueciendo, encontrando en su encuentro diario, ¿no? Pero cada cosa de esta tiene un significado. Pues nos gustaría que nos habláis de este glosario, ¿no? Que nos explica un poquito estas palabras. Bueno, yo empecé a colectar, digamos, pequeños textos, si se quiere, con ambición poética y por ahí compartirlos con los amigos en redes y esto. Y quiero decir que algunos de estos textos, el de las flores, de la Place Pietri, el del gato con la sardina, le llamaron la atención a un poeta argentino que se llama Leandro Manuel Calle, que es un traductor de poesía marroquí en árabe, digo en francés, y él fue el primero que me animó a publicar estos textos, y para mí fue un honor inmenso que Leandro Calle, que es un poeta y que está acostumbrado a traducir a Labi, a Shawi, a grandes escritores marroquíes, eh, me dijera, quiero que publiquemos ese libro. Leandro le dio de algún modo forma diciéndome, hagamos unas introducciones, justamente por esto que dice Said, de que muchas de las palabras que a mí me inspiraban palabras, claro, no se comprendían abiertamente simplemente en un texto poético, por lo cual, por eso les hicimos algunas introducciones ensayísticas, para dar cuenta de lo muy amplio que podía ser lo que connotaban esas palabras. Por ejemplo, la sherifa, ¿no? Que es cuando yo he viajado mucho al sur y es lo que más amo de Marruecos, es como está en mi corazón, además sueño mucho con esos lugares, que es el Valle del Río Dra, que es al sur del Atlas, es ya en la puerta del desierto. Y, y allí hay mucha mística, digamos, tanto en viejas sinagogas como en zawiyas y moravitos, que son lugares sagrados del Islam. Entonces, alguna vez alguien me dijo ahí que yo era una sherifa, que bueno, que se puede tomar como una señora, pero también se puede tomar como una sherifa, como alguien con una sabiduría, digamos, de, quizá por haber vivido mucho a lo mejor. Y a mí todas esas cosas me daban como una cierta alegría de respeto, porque siempre uno, cuando va como turista, uno no se da cuenta, pero cuando va a vivir se da cuenta de que hay una mirada también del otro, que es, uno es el europeo rubio que viene del norte, que viene a trabajar en una embajada, que no entiende nada, que vemos la oportunidad de ver de Machimushkil de resolverle algo y cobrar en euros. Y entonces uno se quiere salir de ese personaje, ¿no? A mí no me gustaba ese personaje. Entonces muchas veces estaba peleando con ellos por decir, pero yo qué tengo que ver con un embajador de un país nórdico, ya no tengo nada que ver, yo voy todos los días a currar en autobús.
Me voy a Salé y espero el autobús una hora, ¿no? ¿Qué tengo que ver con el embajador de un país nórdico que vive en Hyderabad y que tiene 20 empleadas domésticas y un Mercedes en la puerta con chofer? Y, y bueno, y entonces en algún punto cuando uno va a lugares así más alejados, pueblos, y siente, tampoco sé si es verdad, porque yo no sé lo que el otro ve, pero siente que hay algún tipo de conexión más espiritual y más humana con ese otro tan a- de aspecto diferente que es una, bueno, eso lo conecta con la tierra, ¿no? Y lo de Sherifa yo sentí que me conectaba de algún modo como un anillo de estaño y ciertas cosas que uno usa como amuletos, ¿no? Como cuando viajé también al oasis de, cerca de Sidi Ifni, cerca de Gelmim, que uno siente que hay determinados diálogos, a pesar del idioma, que pueden conectarlo con algo más profundo de esa tierra. Y a lo que uno no accede siempre, pero bueno, hay pequeñas palabras, ¿no? Como que destilan, como que tienen destellos de verdad y de verdadera conexión con el otro humano. Y algunas de ellas son esas, Sherifa, bueno, el Maktub, por supuesto, el Maktub. Eh, no sé qué me decías, el mercado de flores, bueno, que yo iba siempre a comprar flores y me terminaban regalando muchas flores porque me gusta regatear. Entonces yo regateaba y venía el vendedor habitual y decía, pero ¿cómo? Le decía al otro, porque además hay toda una cosa histriónica, ¿no? Pero ¿cómo le has vendido ese precio a esta señora que es nuestra clienta y no sé qué? Y entonces me regalaba una flor y venía otro y me regalaba otra flor y yo al final terminaba, después de regatear un ramo, me terminaba yendo con 5 ramos y haciéndome clienta, por supuesto, porque ahí estaba la oportunidad. Te haces clienta para siempre fiel de ese mismo puesto, ¿no? Y bueno, y luego las palabras eh, Shuma, que es la vergüenza, es muy fuerte, una palabra muy fuerte que me enoja mucho, por esto de que muchas cosas no se hacen por vergüenza. Eh, el hops, el pan, que no se puede tirar porque Dios no permite que el pan se tire. Entonces, los techos de las casas están llenas de pan duro porque no se puede tirar, entonces en realidad es basura, pero está en el techo. Están llenos de pan duro verde eh, y las supuestas, también el pan hecho con las supuestas tres cosas como muy, muy sagradas que son la harina, el agua y la levadura que podrían corresponderse con las tres bolitas de los minaretes, aunque he visto minaretes últimamente en otros países que tienen 5 bolitas, no tres. O sea que tampoco esa explicación es muy, es decir, que en el Islam muchas explicaciones son aproximativas también, creo, porque hay mucha discusión, eso me parece fantástico también, me parece muy mágico. Hay, hay muchas cosas que está la gente discutiendo sobre el Corán. Me ha pasado de estar con amigos que estén horas discutiendo sobre un párrafo del Corán con interpretaciones totalmente diferentes. Y, y me parece riquísimo eso, ¿no? O sea, que hay largos debates, como que hay un tiempo más pausado para los debates ideológicos, existenciales, religiosos, teológicos. Bueno, estamos viendo las obras de Said que son de una belleza infinita. Todas son sobre la palabra, que es tan equívoca. Ahí estás compartiendo, ¿puedes compartir alguna más? Sí, voy a poner una de colorines. Esta se ve, ¿no? ¿O no? Sí, ¿O no se ve? sí, sí, se ve, se ve. Ya ha tenido la función compartir, dice. A A ver, ver, si puedes, como antes, lo mismo. Ponernos vale, alguna voy a más. ponerla. Hay que ponerle compartir, creo. Sí. Ahora, ¿se ve ahora? Sí,
La vemos bien ahora. Analía, yo te quería preguntar, que antes te pregunté y no me has respondido, por la conexión con Argentina de Marruecos. Mm, Esa pre- sí, bueno, un poco tiene que ver con qué es el sur del norte, ¿no? Con Marruecos es la posibilidad de llegar al sur desde el norte y que está muy cerca. El sur mío, el sur argentino, en el cual también me considero un poco extraña porque soy descendiente evidentemente de migrantes europeos de tercera o cuarta generación, pero me siento muy sudamericana. Lo que pasa es que a la vez, si analizo la historia, me doy cuenta que también, como decía Said, que en Marruecos son todos emigrantes internos, bueno, ni hablar de los sudamericanos, que somos, que hemos ido ahí como colonos quiero decir, nuestros abuelos, bisabuelos, han sido llevados, un poco invitados a ser colonos en una tierra que pertenecía a comunidades originales, a pueblos originarios a los que se los despojó y se los expulsó, digamos, intereses políticos del siglo XIX, expulsaron de sus tierras para que nuestros bisabuelos colonos y para tener un país blanco, básicamente. Entonces, hay mucha contradicción en esto de ser blancos y en una tierra de que alguien, pero que ya no tenemos esa culpa, ¿no? No tenemos nosotros la culpa de haber nacido allí, pero que alguien utilizó a unos europeos que eran obreros y los invitaron a ir a usar unas tierras que supuestamente estaban vacías y no estaban vacías. Las vaciaron para que llegaran los europeos colonos, como hicieron con Australia, como en Estados Unidos. Y entonces, bueno, hay todo en mí una reflexión en la que quiero seguir indagando, que es esta, ¿no? Del que va a ser toda la vida un extranjero en todos lados, como me siento yo también. Y no, en Marruecos, mi conexión con Marruecos forma parte de los bordes, de los márgenes, como el país donde yo nací. Porque Europa siempre fue el centro en mi imaginario, ¿no? En mi imaginario de Argentina siempre, como Argentina, nacida en Argentina, el centro siempre fue Europa. Entonces, la idea de esta es salir de los márgenes e ir al centro, siempre está ahí en los argentinos. Y luego cuando te hartas del centro, porque te das cuenta que el centro tiene un montón de cosas, de protocolos, de cosas que esconde, de miserias, de mezquindades, para mí ir a Marruecos fue empezar a volver a los márgenes. O sea, empezar a reconciliarme, no solo con los pájaros que no los tenía, o sea, me daban un poco de impresión, sino con mi propia tierra. Y por eso también me preguntaba Said lo de la Pampa de Chala, que es un paisaje de mi infancia, que es la precordillera de los Andes, digamos. Es un paisaje en Córdoba, de donde yo vengo, de Córdoba, de Argentina. Y yo la primera vez que fui a Marruecos sentí cerca del Atlas que era muy parecida a mi precordillera. Entonces también me gusta mucho pensar en ese continente cuando ha sido una continuidad, ese continente no sé cómo se llama, tiene un nombre, pero que era África y América del Sur. Bueno, me gusta pensar en eso como algo ancestral, aunque yo evidentemente soy descendiente de europeos, y no lo voy a poder negar, nunca, pero hay algo ancestral de eso que me tira. Y de ahí mi conexión como Argentina con Marruecos también. Sudamérica es muy africana también. Sobre esas diferencias hay un capítulo que a mí me interesó especialmente, el quinto, el que hable con una frase, un párrafo que voy a leeros. Dices después de decir o de escribir una peluquería en Zagora, Salón Le Cascade, del respeto a los padres, en cascada, cuando la mínima unidad de medida social es la familia y no el individuo, te preguntas, ¿es posible el deseo? El individuo pasivo frente a su herencia social solamente puede pensar en alimentar otras bocas. A veces mira la tele, miles de canales parabólicos. A veces piensa en tirarse del balcón o entra al mar y nada interminablemente.
poco más, un poco después, en la misma página dices que no hay sector social, ni rico ni pobre, ni urbano ni rural, que escape a ese déficit afectivo impagable, crónico con los ancestros. Quiero que nos expliques un poco más de esto, de esa, de alguna forma, difusión, anulación de la individualidad en lo colectivo, que yo creo que es un rasgo también muy característico de la sociedad marroquí. Bueno, creo que también cuando uno vive en esas sociedades descubre que el libre albedrío y que la supuesta libertad de conciencia y la supuesta libertad de movimiento y el individualismo occidental y europeo particularmente, europeo y norteamericano, eh, que se infunde en las clases medias también de todos los países árabes y norafricanos y africanos. Digamos que las clases medias también están muy imbuidas ya de ese espíritu supercapitalista, eh, que ya creo que a esta altura de la sociedad de consumo nos hemos dado cuenta de que no nos lleva a ningún lado, ¿no? Es decir, pero claro, ¿cómo hacer para desligar esta sensación de libertad individual que sentimos que hemos ganado y que es que tenemos que defender y que es tan fantástica? ¿Y cómo hacer para equilibrarlo con el pertenecer y el no estar huérfano frente al mercado y no estar desvalido, sin una sociedad de contención, sin lazos familiares importantes o desoyéndolos o priorizando el deseo individual? No tengo respuestas, simplemente no tengo ninguna respuesta, simplemente es algo que uno también piensa, bueno, pobre, o sea, pobre, quiero decir que se enfada un poco con estos chicos que yo era profesora en la Universidad de Marruecos y que me decían, no, madame, yo no quería estudiar esta carrera, pero ¿usted se cree que mis padres me van a dejar estudiar filosofía? Eh, claro, eran chicos de una universidad privada que estudiaban carreras muy pragmáticas como logística, ingeniería, ontología, marketing. Y entonces me decían, a mí no me interesa en absoluto, pero a mí me interesa, no sé qué, la filología, pero a mí no en mi casa, mi padre no me va a dejar estudiar esto. Es como la idea de lo útil, ¿no? Y la idea del deseo personal. eh, que bueno, que muchas veces te pone en cuestión, dices, pero bueno, yo lo charlaba con ellos, tú tienes que estudiar lo que quieras y el oficio se hará y tendrás que vivir luego, hacerte un oficio con otras cosas, pero no dejes de intentar hacer cosas en lo que te gusta. Bueno, es como Mohamed Quilito es un artista, un fotógrafo que ha trabajado mucho también sobre este tema del deseo profundo, lo que quise ser y lo que terminé siendo, ¿no? De muchos marroquíes. Tiene una serie que habla sobre eso también. Y de este tipo de artistas marroquíes me han hecho pensar mucho en estas cosas, porque quiere decir que los propios marroquíes lo debaten mucho, al menos los artistas, los que pueden, los que están en condiciones de poder ponerse a reflexionar artísticamente sobre estas cosas. Claro que hablan del destino individual, del deseo individual y dónde queda. Siempre hay una cosa que en Occidente combatimos, que es que los padres nos estén echando en cara cosas, y allí todavía hay mucho de padres echando en cara, pero ¿cómo? Si yo te di esto, me debes, ¿no? Esa deuda efectiva de la que hablo. No sé cómo se resuelve, no tengo respuestas, tampoco sé cómo se resuelve para que esté balanceado este individualismo y la deuda, no la deuda, sino la pertenencia, digamos, afectiva. Veces, un poco por ahí va, pero yo no tengo respuestas para todo. Quiero decir, el libro intenta a través de la palabra, de la palabra, eh, construir unas líneas que sean también cavilaciones, ¿no? Sobre estas existencias nuestras tan inestables. Y no, Y aparte, obviamente, no, Said, perdón, Said, que querías comentar este tema. Perdón. no, solamente que quería saber, porque aparte de que tenemos la obligación de leer si los narcisos florecen, y yo todavía no le he leído,
¿cuáles los Es que... novela de Analía Iglesias, vamos a recordarlo, que no lo hemos dicho en la introducción, se me ha olvidado a mí, perdona. No, no, Es no, no, lo has dicho, que es de ella y esto hay que leerlo y tal. Pero yo lo que quiero decir a Analía, nos puede ayudar o recomendar a los lectores y tal, y amantes de la literatura, otros libros que ella ha leído de autores marroquíes y son muy, muy desconocidos, ¿no? No, muy desconocidos, no. Yo he leído a Shukri, que me ha inspirado muchísimo. No soy una gran lectora de autores marroquíes y sobre todo sí que he leído extranjeros que me han fascinado, como Elías Canetti. Por supuesto, Shukri sí que es impresionante. Y a mí no me gusta, por ejemplo, el costumbrismo, no me gusta la literatura marroquí costumbrista, eso me aleja, pero me aleja en cualquier lugar, también me molesta el costumbrismo español o argentino, no me interesa leer ese tipo de cosas. Eh, Sí he leído a autores africanos que me gustan mucho, bueno, africanos europeos como Marini Diaye sobre Senegal, cosas como un poco más líricas, ¿no? Me gusta mucho de África, me gusta mucho Coetzee, me parece que me interpela mucho como un blanco viviendo en una sociedad de apartheid. Eh, y bueno, sobre Marruecos, eso, yo digo Elías Canetti. Elías Canetti es un autor, ya saben, judío que escribía en ladino, que es el castellano antiguo, y que escribió un libro en el 39 que se llama Voces de Marrakech, y que es un libro hermosísimo sobre como estampas, pero no costumbristas, sino estampas como muy reflexivas sobre Marruecos. Y por supuesto leí Paul Bowles. Pero bueno, los marroquíes contemporáneos me gusta lo de Karima Ali, me gusta mucho, que es una chica que vive en España, que nació en Barcelona. Me parece muy pertinente su reflexión sobre los jóvenes hoy que emigran de Marruecos. Y ahora no sé, estoy pensando gentes y sí, tengo otros autores, otros poetas que he leído que son bellísimos y ahora no me voy a acordar, porque me has pillado sin que yo me haga ningún apunte sobre eso. Pero no me acuerdo ahora más de gente que he leído como anterior. Said, tú querías añadir también, tú querías añadir a esa nómina ¿De qué nómina? de autores. De autor. No, 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 solamente por casualidad y tal, por curiosidad y tal, para ver que ella que ha leído autores de Marruecos y tal, tal, ¿no? Ya lo ha citado, pero veo que últimamente que el mundo de la literatura escrita en español ya está cogiendo su forma, ¿no? Porque hace ahora, yo me acordaba, hace 30 años era imposible encontrar algo escrito, sobre Marruecos en español, ¿no? ¿Sabes? Pero todavía queda el terreno muy fértil y queda todavía mucho trabajo, para que se animan a editar tanto en el castellano, como como en español sobre Marruecos y también del árabe sobre España, ¿sabes? Y tampoco hay eh, muchas ediciones, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Y yo creo eso, Analia, para ir cerrando, yo creo que efectivamente sí que hay una cierta, no sé si explosión, pero sigue teniendo Marruecos como objeto literario. Hemos hablado antes de Tánger, como, no sé si hablar de moda, pero siendo objeto el país de muchísima producción literaria, tanto narrativa como también ensayística, por parte de periodistas, y una producción que tiene, pues obviamente, menos muy poco conocida, yo diría, al norte de Tarifa, pero en español en Marruecos. Y creo que poco conocida, desgraciadamente más desconocida en España esa literatura en castellano
que se hace en Marruecos que al revés. Yo estoy seguro que en Marruecos, por lo que sé de mis amigos, que están mucho más pendientes de lo que se publica sobre Marruecos en español, que además lo pueden leer, no al contrario, en francés o en árabe en España, pero que, bueno, me gustaría que también eso, como digo, para ir terminando esta charla, Analía, ¿cómo ves ese momento también literario? Me gusta cualquier intento, aunque creo que también hay que ser más selectivo en que no todo objeto libro tiene valor literario. Es decir, muchas veces un compilado de anécdotas no tiene valor literario y un libro de viajes tiene el valor de acompañarte en un viaje para ir conociendo información de los lugares. Me gustaría que hubiera como una criba, que en la palabra la hay menos que en otras artes, sobre lo que dice cosas, sobre lo que expresa cosas, y no solamente lo que está encuadernado como un libro. Creo que estamos en un momento que está bien, porque la historia simplemente hará un tamiz y veremos lo que tiene valor literario de lo que no. Como en lo artístico pasa lo mismo, estamos viendo una obra en papel de, con toda la fragilidad del papel de Said, que me parece bellísima. Yo quería citar, por ejemplo, así a alguien que es un poeta, solo leer esto y por terminar, si quieres, que es alguien que sí me acompañó mucho en todo este viaje, que es Edmond Jabez, que es un poeta egipcio. Adelante. Después de tu vergüenza viene la propia ausencia, todos estos días fuera de foco, pero me agacho a recoger el fruto, labro la mar brillante a tus pies. Elaboro un discurso afectivo que es una máscara. Sin vergüenza, cito a Edmond Jabez, permanecer disponibles. Dije una cosa, 1000 cosas, e hice todo lo contrario. No busco más que amar a alguien que me quite las máscaras, alguien que no me crea ni me tome al pie de la letra. Pues con Muchas esas gracias. bellas palabras, con esos versos y sobre todo con la recomendación de que, bueno, vayan a las librerías más cercanas o lo encarguen por internet, eso ya nos importa menos, pero que compren Maximus Kill, Aproximaciones al destino magrebí de Analía Iglesias, que les enseño otra vez la portada. Ediciones en el mar. En el mar, se me olvidaba decirlo. Y Analía, si quieres decir algo antes de terminar, pero como digo, que van a disfrutar de esta obra muchísimo, bellísimamente escrita y muy profunda, muy interesante, con prosa poética, también hay narración, aforismos, y está encerrada pues la experiencia vital de Analía y sus reflexiones sobre el colectivo del pueblo marroquí, sobre el Magreb. Analía, querías decir antes de cerrar, y Said también, por supuesto, tuya es la palabra. Yo quiero decir muchas gracias, Antonio, y además muchas gracias a Said Mesari, que le he pedido que nos acompañe porque admiro muchísimo su obra plástica. Creo que las obras valiosas plásticas como las de Said nos inspiran a los que buscamos palabras que digan y permanecemos disponibles, como dice Chávez. Permanecer disponible es la premisa fundamental de viajar a otro país, permanecer disponible. Muchas gracias. Gracias a ti, Analía. Muchísimas gracias. Pues Said. para mí, pues muchas gracias, Analía, que me ha invitado de acompañarla hoy para hablar de Marruecos en el Zoom. Nunca pensaba que yo voy a funcionar con el Zoom, pero al final es una realidad que hay que admitir, ¿no? Gracias, Antonio, por invitarnos para realizar este programa y para el programa tuyo. Y es una gran iniciativa y espero que sea no solamente este programa, que se duplican o se triplican estas iniciativas. Muchas gracias. Lo esperamos así, inshallah. Muchísimas gracias a vosotros. El lujo ha sido mío. Que tengan. Por mí, Meki Mushkil. Para Analia, no lo sé. Aquí está, Mashimuski. Pues muchas Bislama, gracias. shukran, shukran a frontera abierta. La shukra la waji. Ah.